Hola, ¿qué tal? Me imagino que no saben, no sabía que existe una palabra, una única palabra del español en la cual la podemos emplear en el discurso oral, pero no en la escrita. Si tú sabes cuál es esa palabra, me gustaría que me dejes tus comentarios, pero ahora, para que entienda cuándo la vamos a emplear y cómo la vamos a utilizar en la forma escrita, si es que existe la Real Academia de la Lengua, emplea esta palabra en diferentes contextos. Pues si no lo sabes, las palabras que te voy a hablar en el día de hoy es la palabra salir, que simplemente es una palabra en una forma imperativa, la cual hace una referencia a la forma tuteante y que puede utilizarse a partir de una combinación de un pronombre enclítico, como es el pronombre le y les. Cuando me refiero a los pronombres enclíticos, me estoy refiriendo a un tipo de palabras o sufijo que se colocan al final de una forma verbal. Dentro de estos enclíticos o pronombres enclíticos que pueden sustituir al nombre en la oración, se encuentran lo que son me, te, se, lo, los, las, la, le, les y os. Estos son pronombres enclíticos, lo cual a partir de la formación de formas verbales imperativas, agregándosele como un sufijo al final de la forma verbal, pueden formar diferentes palabras. Dentro de estos ejemplos en los cuales te voy a explicar que forman los pronombres enclíticos, son algunas palabras esdrújulas como sobreesdrújulas, como es llámame, aliméntese, encuéntrelo, visítelo, mírala, escúchalo y también mándele, dígale y díselo. Estas son palabras que al final ustedes pueden darse cuenta cómo terminan con estos pronombres enclíticos. ¿Qué ocurre entonces con este verbo en forma imperativa salir? ¿Cuáles de estos pronombres enclíticos pueden emplearlo? Lo vamos a emplear con les y le. Pero ¿qué ocurre? Para yo emplearlo con le y le, para que tenga una funcionalidad en mi contexto oral o escrito, vamos a ver qué ocurre, cuáles son esos casos que se van a dar para formar este pronombre o esta forma verbal utilizando la forma salir. Bueno, una forma en la cual nosotros podíamos utilizarla y que antes se utilizaba era agregándole la partícula le, pero Fondue y la Real Academia de la Lengua, viendo que había una forma que rompía con las normas de ortografía, decidieron en el 2010 separar esta palabra, de sacarla del diccionario en el contexto escrito, ya que ellos sí pueden afirmar que la podemos utilizar en el contexto oral, pero ya no la podemos emplear en el contexto escrito porque no hay una combinación, no hay una ejecución de la misma en su conjugación, al menos que existan unas consideraciones al momento de emplearla. Por lo tanto, yo te voy a decir que existen dos formas, que es empleándola como una parte del discurso, sabiendo que si le agregamos la partícula le, estamos entonces sabiendo de que esta partícula le no puede ir acompañada de dos L's incluida o unida en una palabra, en una misma palabra, por lo que no es recomendable utilizarla, porque entonces si le agregaríamos la doble L a la palabra, entonces se convertiría en una L y se convertiría en un yeísmo. Dejaría de formarse la palabra salle, por ejemplo, doble L, y cambiaría con una Y para formar y se convierte entonces en salle. Y ahí entonces se convierte en un yeísmo. Por lo tanto, la Real Academia de la Lengua Española no aconseja que utilicemos la palabra salir en el discurso escrito, pero sí la recomienda que la podemos emplear en el discurso oral. Ahora bien, existen dos excepciones. Ya la primera es cuando la agregamos y la conjugamos con lo que es el doble L, y también existen otra forma que es la forma cuando la
utilizamos separada por un guión, que era la forma que existía antes del 2010. Entonces, dejó de formarse sal y se formó sale, separada por un guión. Pero, ¿qué pasa? No estuvo de acuerdo, estaba irrumpiendo con las normas ortográficas, por lo que han decidido sacarla de raíz y no implementarla en la escritura, más que en el discurso oral. Por eso la Real Academia no la admite en la escritura. Señores, no se utiliza salir en la escritura. Esta forma verbal no la podemos emplear en la escritura, ya que irrumpe con las normas ortográficas. Pero sí, el sistema de la Real Academia de la Lengua admite que podemos hacer un uso de ella cuando la intercambiamos unida por una secuencia de una unión fónica, la cual no es admitida, pero sí acompañada de un sintagma o de una forma posesiva o de un infinitivo más agregado a una perífrasis verbal, que ahí sí podemos emplear esta formación. Por ejemplo, dentro de ese contexto podemos utilizar algunos ejemplos. Sal a ver a tu tía que acaba de llegar. Aquí en el contexto oral podemos: sale a ver a tu tía que llegó hoy de Europa. Ahí estamos empleando en una forma oral. También podemos utilizarla acompañada: sal del aula antes de que se derrumbe las paredes. Aquí hay un contexto en el cual podemos utilizar esta forma verbal imperativa: salir. Recuerda que no podemos implementar esta forma verbal en el contexto escrito, pero sí la podemos utilizar en la forma verbal oral. Cuando estamos estableciendo un discurso, estamos dialogando con otra persona, sí podemos utilizar esta palabra salir, pero no utilizar la forma salir o sale, porque la Real Academia de la Lengua no la admite en la escritura. No podemos conjugarla en ningún tiempo y por eso no lo permite, ni tampoco la emplea en otras lenguas. Espero que este video haya aprendido a conocer lo que es esta forma de verbal salir. Pero antes, no dejes de seguirme, dejarme tus comentarios, y si investiga también sobre esta forma, me gustaría que también me deje tus comentarios. Yo que también en mi discurso la utilizaba, pero en algunas ocasiones también la empleada, ahora estoy aprendiendo, igual que tú, a no utilizar esta palabra en el discurso escrito. Te aconsejo que te oriente más, investigues sobre los diferentes palabras en la cual podemos utilizar en el contexto oral o escrito, para que podamos dar un buen empleo en la ortografía de nuestro discurso. Espero, señores, no dejen de dejarme sus comentarios, dale like y sígueme para seguir entonces aportándote más sobre lo que es el idioma español y el uso de la ortografía en la enseñanza del español. Chao, chao, hasta un nuevo video con la teacher Celia. Bye, bye.